Dios es bueno. Quiero invitarle a abrir su Biblia, por favor, en Éxodo, capítulo número 14. Y antes de comenzar a leer la Escritura, quisiéramos una oración. Padre, queremos poner en tus manos, Señor, este mensaje, Señor, que conforme a tu palabra, Señor, escucharemos y te pedimos que tú nos guíes, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, hable en nuestras vidas. Ahí pídale al Señor, Señor, habla mi vida en esta mañana. Señor, que a través de tu Espíritu seamos dirigidos, Señor, a través de tu palabra, a toda verdad, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, te damos tantas gracias por lo que tú quieres hacer en nuestras vidas, Señor, y por el privilegio que nos das de conocerte. Te bendecimos y te damos a ti toda la gloria, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Vamos a ver ahí en Éxodo capítulo número 14 y vamos a leer solamente una pequeña porción aquí de este pasaje. Usted recordará que el pueblo de Israel, saliendo de Egipto, estaban a punto de atravesar el Mar Rojo, y dice la Escritura que llegó un momento donde de alguna manera, pues se sentían acorralados, los egipcios venían tras de ellos. Pero lo interesante es poder ver el poder de Dios sobre el pueblo de Israel, y ese mismo Dios, el que conocemos a través de su palabra, es el mismo que alabamos y glorificamos hoy en este día. Amén. Y dice la Escritura en el versículo número 13, léalo conmigo por favor, y dice: y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Vamos a leer una vez más ese pasaje en el verso 14. Dice: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Amén. Qué interesante es poder ver la Escritura donde podemos ver a un Dios de poder. Ahora, quiero compartir con ustedes este mensaje, hermanos. Estad quietos y confiar en el Señor. Amén. Estamos viviendo tiempos bastante interesantes en nuestra sociedad, a nivel mundial, a nivel de nuestra nación, y creemos que Dios tiene el poder para cambiar y transformar todas las cosas. Amén. La Escritura nos enseña como una pregunta: ¿habrá acaso algo imposible para Dios? ¿Qué dice usted? No hay nada imposible para Dios. Lo interesante es que una de las cosas que menos sabemos hacer es estar quietos y esperar en el Señor. ¿Cierto o no? ¿Cuántos batallamos? A ver, levanten sus manos. Sí, todos batallamos. Y los que estamos acostumbrados a hacer ciertas cosas, hablando de trabajo, hablando de ministerio, hablando de muchas cosas, hermanos, estamos impuestos a trabajar, a hacerlo. Sí, pero lo importante es aprender a depender de Dios en todas las cosas. En medio de la situación por la cual usted atraviesa, usted debe permanecer quieto y esperar en el Señor. Amén. Dios tiene un propósito glorioso para cada uno de nosotros. Ahora, ciertamente escuchamos a mucha gente que dice: yo confío en Dios, yo espero en Dios. ¿Sí? Y podemos nosotros expresarnos de esa manera, lo cual no es malo, ¿sí? Pero ¿qué tanto confiamos en Dios? ¿Qué tanto hemos aprendido a depender de Él? ¿Sí? Cuando Dios nos dice: haz un alto, ¿estamos dispuestos a parar? ¿Sí? Espera, ¿estamos dispuestos a esperar? ¿Sí? Lo interesante es que Dios quiere lo mejor para nosotros. Cada vez que nosotros atravesamos por circunstancias difíciles, por situaciones, por problemas, por complicaciones, necesitamos definitivamente la intervención de Dios. Y lo difícil de todo esto es dejarlo en sus manos. ¿Sí? Dejarlo en sus manos. Problemas, pérdidas, enfermedad. ¿Qué tan dispuestos estamos para permanecer en la quietud, en la paz de Dios, esperando a que Él se manifieste? Ahora, las cosas que debemos de aprender es confiar totalmente en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Él es perfecto y Él desea lo mejor para nosotros como sus hijos. Podemos ver en esta historia, hermanos, el pueblo de Israel estaba a punto de cruzar el Mar Rojo, pero ciertamente no sabían de qué manera lo iban a cruzar, ni sabían si ciertamente lo iban a cruzar.
pero podemos ver el poder de Dios. Pero lo interesante es poder ver a un hombre con fe, a un hombre que sabía que Dios no los iba a dejar ahí, que Dios los iba a sacar de alguna manera. Y lo interesante es que en el verso 14 dice: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Amén. Y Dios quiere que nosotros aprendamos a estar tranquilos delante de su presencia, permitir que Dios tome el control en nuestras vidas. Y esto es bastante complicado. ¿Cuántos dicen cierto? ¿Verdad? Es complicado, pero nosotros debemos de trabajar en nuestra vida para aprender a depender de Dios. Ahora, si hacemos un recuento de nuestra vida, hermanos, en las cosas que nosotros hemos metido mano, en las cosas que muchas veces Dios nos ha dicho: espera, ¿sí? Permanece quieto. ¿Cuántas de estas cosas hemos echado a perder? ¿Cuántos dicen: yo he echado a perder un montón de cosas? Y hacemos un recuento de nuestra vida y podemos entender que hemos echado a perder muchas cosas a causa de querer hacerlo en nuestra propia fuerza. Pero cuando nosotros aprendemos a depender de Dios, Dios obra en su manera perfecta. Amén. Y conocemos la palabra que dice que la voluntad de Dios es buena, que la voluntad de Dios es agradable, que la voluntad de Dios es perfecta. Amén. Y muchas veces mientras estamos en un problema, mientras estamos en una dificultad, no podemos decir: ay, qué agradable es esto. Pero al final sabemos que nos va a llevar a una bendición. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Y nos va a llevar a una bendición. Ahora, lo cierto es que siempre tendremos luchas. El enemigo tratará de desviarte siempre del propósito de Dios, del propósito que Él tiene para ti. Dios tiene un propósito para ti. Dios tiene un propósito para tus hijos. Dios tiene un propósito para tu familia. Y el enemigo siempre tratará de robar, el enemigo siempre tratará de desviarte, el enemigo siempre traerá pensamientos que te harán dudar de la grandeza de Dios, que te harán dudar, que trabajará para hacerte dudar del poder de Dios sobre tu vida. Pero ahí es cuando nosotros debemos de meternos más con el Señor. Aquí es donde cada uno de nosotros debemos de confiar en que Dios hará. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Confiar en que Dios hará. La palabra dice en el libro de los Salmos 37:5, el salmista escribiendo diciendo: encomienda a Jehová tu camino. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Amén. ¿No se alegra en esta mañana? Sí, pero interesante. El poder confiar, el poder encomendar nuestro camino, encomendar, el poner nuestro caminar delante de Dios, el entregarle nuestro camino al Señor, el confiar, el dejar que Él haga lo que tiene que hacer sin que nosotros estorbemos. Diga ay. ¿Sí? ¿Cuántos hemos estorbado a veces las cosas que Dios quiere hacer? Y muchas veces, hermanos, somos tan así, queremos trabajar en la lógica. Bueno, pues yo pienso que Dios va a obrar de esta manera. Es que pienso que Dios se va a manifestar de esta manera. Dios se va a mover de esta manera. Dios no se mueve como nosotros lo pensamos. Dios es poderoso y se mueve en maneras inimaginables. Cuando determinas en tu vida permanecer en quietud, vas a ver la mano de Dios. Amén. Vas a ver la mano de Dios. Ciertamente, hermanos, hay momentos donde nosotros tenemos que luchar, donde nosotros tenemos que trabajar, donde nosotros tenemos que hacer lo que Dios nos está marcando hacer. Pero hay otras veces donde Dios nos pide que nos detengamos, porque Él obrará. Y podemos verlo aquí en la Escritura. Dice: Moisés le dijo al pueblo: no temáis, estad estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. ¿Sí? ¿A cuánto les gustaría tener este tipo de fe? Levante su mano. A mí me encantaría, hermanos. Y para eso estamos buscando a Dios, para eso estamos buscándole. Ahora, necesitamos en nuestra vida el poder del Espíritu Santo. Amén. Necesitamos el poder del Espíritu Santo. La Escritura nos enseña que el Espíritu nos guía a toda verdad, nos enseña toda verdad, nos revela toda verdad. Así es que, sin lugar a dudas, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo en nuestras vidas para poder tomar las decisiones correctas, para poder tomar las decisiones que Dios quiere para nuestra vida, porque de esa manera seremos bendecidos. Amén. Necesitamos estar convencidos de que Dios es poderoso y que Él va a obrar, y de esa manera vendrá paz a nuestra vida. ¿Cuántos quieren vivir en paz? Amén. De esa manera obtendremos la paz en nuestra vida, sabiendo y confiando que Dios hará, confiando que Dios se manifestará. Nos sentiremos confiados, nos sentiremos seguros.
Nos sentiremos bendecidos, convencidos que poner todas las cosas, cada situación, cada problema, cada circunstancia en manos de Dios traerá bendición. Puede darle un fuerte aplauso al Señor en esta mañana. Amén. Dios es poderoso y Él quiere obrar. Y quiero que vaya por favor conmigo al libro de Génesis, ahí atrás. Génesis capítulo número 37. Y quiero leer una porción de la escritura. Todos conocemos la vida de este joven, y vamos a hacer un recuento de cosas interesantes que nos habla la escritura y que son para aprender y para poner con nuestra confianza en el Señor. Y dice en el versículo número 2 del capítulo número 37, dice: esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de ¿cuántos? 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en la vejez, y le hizo una túnica de diversos colores, Dolce Gabbana. ¿Sí? Le hizo lo mejor, porque era su hijo amado, era el pequeño, y de alguna manera le amaba. Dice la escritura, dice: y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, ¿le qué? Dígalo fuerte, le aborrecían. Y no podían hablarle pacíficamente. Pero aquí viene lo interesante, hermanos, de la historia. Y dice en el versículo número 5, dice: y soñó José un sueño, y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron ¿a qué? Aborrecerle más todavía. Le llegaron a aborrecer más todavía. Y dice la escritura en el verso número 6: y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. Dice: he aquí atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Y le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿O señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Versículo número 9: soñó aún otro sueño, y lo contó a sus hermanos, diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna, 11 estrellas, se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos postrados en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían ¿qué? Envidia. Mas su padre meditaba en esto. Subraya esa parte. Su padre meditaba en esto. Había un propósito de Dios en la vida de José. Había un propósito grande. Yo quiero decirle en esta mañana: Dios tiene un propósito para ti, hermano. Dios tiene un propósito para ti. Dios tiene un propósito para tus hijos. Dios tiene un propósito para tu familia. Pero lo importante es aprender a confiar en Dios. Y ahorita veremos características importantes en la vida de José. Ahora, quizás estés atravesando situaciones en donde el mundo desprecia lo que tú eres en Cristo. El mundo desprecia lo que tú eres en el Señor. La manera como tú buscas a Dios, la manera como te guías en tu vida, la manera como guías a tus hijos. El mundo aborrece lo que haces, porque el diablo siempre va a querer destruir la obra de Dios. Pero si Dios obra en nuestra vida, obra en nuestro favor, Dios hará. ¿Cuántos dicen amén? Dios se manifestará. ¿Sí? Y de alguna manera, lo interesante es que en la vida de José, sus propios hermanos le aborrecían. Sus propios familiares. Generalmente podemos entender que la familia es donde nosotros nos refugiamos, donde nosotros podemos sentir el aprecio, donde podemos sentir el cariño, donde podemos sentir el amor, donde podemos tener la confianza. Pero José no la tenía. Hasta su mismo padre le llegó a reprender, diciendo: ¿qué sueños son estos? Pero dice la escritura: pero meditaba en eso. Meditaba en eso. Había un propósito glorioso. Había un propósito de Dios. Y lo interesante, hermanos, es de que mientras estamos en esta tierra, tendremos oposición del enemigo. Tendremos oposición de Satanás, porque no querrá que se cumpla el propósito para el cual tú has sido llamado, para el cual tus hijos han sido llamados, para el cual tu familia ha sido llamada.
a conocer a Cristo. Y siempre va a haber situaciones en la cual el diablo pondrá barreras. Y lo interesante, hermanos, es de que vamos a luchar con situaciones y aún de personas cercanas. Habrá situaciones aún de personas amadas, de personas que posiblemente confiabas en ellos. Y lo importante es que si nosotros buscamos a Dios, y escúcheme bien, y le honramos y nos guardamos, Dios hará cosas inimaginables. Dios hará cosas imposibles. Dios tiene propósito en nuestras vidas. Dios tiene propósitos para nuestra vida. Dios no está tratando nuestra vida día por día, sino que Él tiene un plan a futuro para nosotros, para nuestros hijos y para nuestras próximas generaciones. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y había un propósito para la vida de José. Y cuando leemos partes de la escritura, vemos cómo Dios permitía que pasaran situaciones en la vida de José. No voy a leer todos los pasajes, hermanos, por cuestión de tiempo, pero se los voy a recordar. Y dice la escritura que a través del aborrecimiento que mostraban los hermanos de José hacia su vida, decidieron matarle. Decidieron terminar con su vida, pero uno de ellos aboga para que no lo hicieran. Y dice la escritura que lo metieron a una cisterna que no tenía agua y lo dejaron ahí. Y mientras ellos comían y planeaban qué era lo que tenían, lo que debían de hacer, digo, porque estaban maquinando maldad. Lo interesante, hermanos, es de que de repente dice, bueno, ¿y por qué no sacamos algo de plata? Y dicen, vamos a sacarlo. Van a pasar los madianitas, lo vendemos y sacamos algo de dinero. Y dice la escritura que lo sacan de ahí y lo venden como esclavo. A mí lo que me llama aparte también la atención, hermanos, es de que ¿cuántos de nosotros en alguna situación así te hubieras defendido a capa y espada? Levante su mano honestamente. Y los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Levante la mano bien alto. ¿Cuántos se hubieran defendido? ¿Sí? Hermanos, ¿cuántos podemos ver en la escritura que José dijo, sí, ahora ya me sacaron? ¿Cómo que me van a vender? A ver, venga, sí, uno por uno. ¿Cuántos ven eso? ¿Alguien lo ve? No. ¿Por qué? Hermanos, yo creo que José esperaba en Dios. José esperaba en Dios y había algo grande de Dios en la vida de José. Y tenemos que aprender a depender de Dios y no pelear en nuestras fuerzas. La Biblia no nos muestra en ningún momento, hermanos, que él se rehusó, que él de alguna manera se peleó o golpeó ante cierta circunstancia. Lo interesante es de que él esperaba en Dios, porque Dios estaba con José. Simplemente, hermanos, estaba en un proceso en el cual Dios estaba trabajando en su vida, pero él simplemente esperaba. Quizás tú te encuentras en un proceso. Quizás tú te encuentras en una situación y estás en un proceso de Dios. Espera en Él. No desesperes. Oye, pero es que es tan difícil. Es tan difícil esta situación. Yo quiero decirte en esta hora, Dios te quiere usar. Dios quiere usar tu vida. Y quiero que me acompañe por favor ahí a Génesis capítulo número 39. Y lo interesante que en el capítulo número 39 nos da la explicación de que José, después de haber sido vendido, José es llevado a Egipto, en donde lo compró Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Aún siendo vendido como esclavo, Dios estaba con José. Dios estaba con José. Y nosotros podemos imaginar infinidad de cosas, pero nosotros vemos a un joven, porque era bastante joven, tenía 17 años, a un joven que sabía que Dios estaba con él. La escritura nos enseña y nos dice que fue varón próspero. Y no solo eso, sino que su amo vio que Jehová estaba con él. Es impresionante, ¿no le impresiona? ¿Sí? Escúcheme bien. Yo le pregunto, ¿sería fácil en aquella época ser esclavo? No, definitivamente no.
estaba atravesando por muchas circunstancias, pero Dios le dio gracia. Y yo quiero decirte en esta hora, Dios está contigo. Dios está contigo, Dios está con cada uno de nosotros. Pero muchas veces, hermano, perdóneme lo que voy a comentar en este momento, pero es importante que nosotros podamos entender que Dios estará con nosotros si caminamos en su perfecta voluntad. Dios no va a estar con una persona que hace cosas equivocadas. Digan ay. Sí. Dios trabaja con personas que están dispuestas a cumplir con su propósito. Y uno de los puntos importantes es que en medio de luchas, en medio de problemas, de situaciones, si confías en el Señor, estará contigo en todo momento. Sí, denle un fuerte aplauso al Señor. Él es Dios, hermano. Él es Dios por sobre todo. Ahora, aunque la situación sea complicada y te encuentres en una situación tan difícil, escúchame bien, Dios te puede prosperar. Dígame un amén más fuerte. Dios te puede prosperar, Dios puede obrar de una manera impresionante. Aún las personas, hermano, escúchame bien, aún las personas que no conocen a Dios verán a Dios en ti. Dígame un amén más fuerte. Sí, hermano, porque esto era lo que estaba pasando con él. Simplemente el mismo Potifar, oficial de Egipto, se daba cuenta que Dios estaba con José, que Dios estaba con él. No está, hermanos, escúchame bien, de más mencionar que es importante una consagración a Dios, de temer a Dios, de honrar a Dios, para que Él esté con nosotros. Para que Él esté con nosotros en medio de la prueba, en medio de la adversidad, y aún no en medio de problemas, sino en circunstancias normales, que Dios esté con nosotros. Jesús está con nosotros, el Señor Jesucristo está con nosotros. Y lo interesante es que José, escúcheme bien, no tenía nada que demostrar. Simplemente su propia vida era un testimonio vivo de que Dios estaba con él. Sí. Era un testimonio vivo, hermano, de que Dios le prosperaba, de que Dios estaba con él. La palabra dice que seremos conocidos por nuestros frutos. Amén. Por nuestros frutos seremos conocidos. Una persona que recibe a Cristo, una persona que es transformada por el poder de Dios, hermano, no vuelve a hacer lo mismo. No vive como vivía antes, sino que ahora empieza a hacer frutos dignos de arrepentimiento. Y empieza a caminar de una manera correcta. Génesis capítulo número 39, versículo número 3 y 4. Y dice que Potifar veía todo lo que sucedía con la vida de José. Y dice, y vio su amo que Jehová estaba con él. Y que todo, léalo conmigo, que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Denle gloria a Dios. Jehová lo hacía prosperar en su mano. Hermanos, claves importantes para nuestra vida. Entender que cuando nosotros ponemos nuestra confianza en el Señor, Dios obrará, Dios se manifestará. Amén, porque Él es real y Él es todopoderoso. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hermanos, no es tu propia pelea, no es en tus propias fuerzas. Y quizás has estado luchando en tus propias fuerzas para conseguir, para defender de alguna manera lo que Dios te ha pedido hacer. Pero hay momentos donde Dios pedirá que hagas un alto y Él hará. Así como se lo pidió al pueblo de Egipto a través de Moisés. Entendiendo que Él tiene todo el poder, deja de hacerlo en tus propias fuerzas. Confía en Él. Suelta las cosas. Sí, digo, no suelte todo, ¿verdad? No vaya a salir de aquí, no, ya no voy a trabajar, voy a esperar en el Señor. No le estoy hablando de eso, sino lo que Dios nos está pidiendo. Necesitamos poner nuestra confianza en Él. Aprender a confiar en Él no es fácil, hermanos, pero debemos de aprender a hacerlo. Amén. Debemos de aprender a hacerlo. Y lo interesante, hermanos, es de que la Escritura nos enseña que Potifar le entregó toda su casa en manos de José. Toda, hermanos. ¿No le parece ilógico que se le entregue autoridad a un esclavo? ¿Pero qué era? Era gracia y favor de Dios.
Gracia y favor de Dios. Hermano, no importa lo que atravieses, no importa el lugar donde estés, Dios te dará favor si tú le buscas de la manera correcta. Dios te bendecirá si tú le buscas de la manera correcta. Y dice la escritura que Potifar le entregó todo en manos de José. Y la manera como Dios estaba obrando en la vida de José es impresionante, porque le daba cada día más favor y gracia. ¿Cuántos dicen en esta hora: Señor, dame tu favor y dame tu gracia? Hermano, el favor de Dios es impresionante. El favor de Dios es impresionante, hermanos, porque Él abre puertas a través de su favor y nadie las puede cerrar. Diga gloria a Dios. Él es poderoso. Ahora, lo interesante, hermanos, podemos atravesar situaciones así, podemos atravesar situaciones de diferente tipo, pero tenemos que cuidar nuestro corazón. Tenemos que cuidar nuestro corazón. Y lo interesante, hermanos, es de que yo no veo en esta historia a un hombre amargado. Yo no veo a un José amargado donde se estaba quejando de sus hermanos. Yo no veo a un José que estaba buscando excusas para no trabajar, quejándose de las situaciones que había tenido y que ahora se encontraba como esclavo. Entendía que Dios tenía un propósito y simplemente esperaba en Dios. Simplemente esperaba en Dios. Espera en Dios. Espera en Dios y Él hará. No importa qué circunstancia sea y no importa que lo veas tan difícil, para Dios no hay imposibles. Para Dios no hay imposibles. Tendrás pruebas, tendrás situaciones, tendrás tentaciones, pero tienes que permanecer fiel a su verdad. Por eso hace un momento comentaba yo la importancia de llenarnos del poder del Espíritu Santo para que nos guíe en todo momento a toda verdad. No en nuestra propia prudencia, no en nuestros propios pensamientos, sino en la verdad de la palabra de Dios. Amén. En la verdad de la palabra de Dios tendrás pruebas. José tuvo más pruebas. Hermano, ¿cómo se sentiría? Imagínate, llega como esclavo, lo trabajaban como esclavo, pero de repente el favor de Dios y la gracia de Dios lo mueve de una manera impresionante. Y Potifar lo ve. Y Potifar se da cuenta que Dios estaba con él y que todo lo que hacía José era prosperado. Por lo tanto, le entrega toda la autoridad de su casa, ¿sí? Y él pudo sentirse cómodo, él pudo sentirse bendecido. Pero muchas veces cuando entramos en un tiempo de comodidad, Dios viene a movernos el tapete otra vez. Diga ay. ¿Y cuántos dicen: a mí me lo ha movido ya varias veces? ¿Sí? Sí, hermano, porque no nos podemos estacionar, porque a veces pensamos que ese es el fin de la bendición. No sé si me expliqué. Pensamos que ese es el fin de la bendición, pero no es el fin de la bendición. Dios tiene más. Dios tiene más para ti. Dios tiene más para tu familia. Y muchas veces puedes pensar: bueno, yo llegué hasta aquí, yo creo que mis hijos también llegarán un poquito más allá. No, Dios los llevará más lejos, porque Dios tiene propósitos. Porque Dios tiene propósitos. Dios tiene propósitos para tu familia. Y José se veía próspero, hermanos, porque prosperaba, era bendecido por Dios, era favorecido por Dios. Y por lo tanto, como era favorecido por Dios, era favorecido por su propio amo. Dios permitió que entrara en una prueba más, y la prueba se llamaba la esposa de Potifar, ¿sí? Y usted conoce toda la historia. Y dice la escritura, hermanos, dice la escritura, quiero que vaya conmigo ahí al capítulo número 39. Estamos en el verso número 39. Dice en el verso número 6: y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José, ¿qué? De hermoso semblante y bella presencia. Voltea con el que está a su lado, dígale: igual que tú. ¿Sí? Hermanos, y lo interesante, dice: aconteció después de esto que la mujer de su amo, ¿qué? Puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Duerme conmigo. Escúcheme bien, la importancia de permanecer en la verdad es esta, hermanos. Aún en la tentación, huir de ella. Eso es vivir en la verdad. Él pudo haber dicho: wow, qué bendición. Pero no fue así. Él estaba confiando en Dios, vivía para Dios y esperaba en Dios. Usted espera en Dios.
honre a Dios. Y dice la escritura, ¿y él qué? Dijo, ¿a qué horas? ¿Eso dijo? Él no quiso. Él no quiso. Y dijo la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa, y dijo a la mujer de su amo, he aquí mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. Y hay otro mayor que yo, y dice, y no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? ¿Escuchó? ¿Cómo pecaría contra Dios? Porque tenía temor de Dios. Diga fuerte, temor de Dios. Tenía temor de Dios. José era un hombre que tenía temor de Dios. Y escúchame bien, serás tentado en muchas áreas de tu vida, pero tu reacción va a determinar las cosas importantes para el futuro. Tu reacción ante la tentación, tu reacción ante las situaciones va a determinar cosas importantes para tu vida. Serás tentado en muchas áreas. Serás tentado en muchas áreas, pero la palabra de Dios debe de estar de continuo en nuestro corazón. Debe de estar sobre nuestras vidas en los tiempos de prueba, en los tiempos de dificultad. Y escúcheme bien, Dios extendió su misericordia y le dio gracia ante los ojos. Y todos conocemos la historia. Y dice la escritura que José huyó de ahí. José huyó de ahí. Y dice la escritura en el versículo número 20, después de que fue difamado José, que la mujer se quedó con la ropa de José. Dice en el versículo número 20, un poquito antes, dice que la esposa se quejaba de José, diciendo, mira, el hebreo que has traído, lo que ha intentado hacer. Una mentira del diablo más. Versículo número 20, y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel. ¿Lo puso dónde? En la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero mire, lea conmigo el versículo número 21 y al 23. Dice, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Wow. ¿No es gracia eso? ¿No es favor? El diablo querrá aplastarte. El diablo querrá derribarte. Y quizás piense el enemigo, hermano, que ha conseguido algo, que ha conseguido pararte, pero mientras Dios esté contigo te dará favor. Dale un fuerte aplauso al Señor. Él te dará favor. Él te mostrará su misericordia. Verso número 21, pero Jehová estaba con José y extendió su misericordia, le dio gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. Verso número 22, y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de ¿quién? De todos los presos que había en la prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. Mire, verso 23, no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque, léalo conmigo, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová ¿qué? Lo prosperaba. Wow, denle otro fuerte aplauso al Señor. ¿Cuántos quieren que todo lo que usted haga sea prosperado por Dios? Debemos de confiar en Él, debemos de honrarle a Él. Ahora lo interesante, hermanos, es de que ahí, si pasamos al capítulo número 40, todos conocemos la historia. Yo sé que la ha leído muchas veces, pero vamos a recordar un poquito. José, estando en la cárcel, usted recordará que cae el copero y el panadero del rey. ¿Se acuerda de eso? Sí, y caen en la cárcel y estaban ahí. Pero de repente estaban con semblantes caídos, a lo mejor viendo el piso. Y José les dice, ¿qué semblantes son estos? ¿Qué les pasa? Y luego les dice, no, pues fíjate que hemos tenido un sueño y no sabemos qué significa. Y de repente ellos le cuentan el sueño. El copero y el panadero les cuentan el sueño, y José les da la interpretación.
Pero una de las interpretaciones, que era la del copero, le dice: en 3 días el faraón te sacará de aquí y te restituirá en tu puesto, y servirás nuevamente a la copa del faraón. La interpretación no fue buena para el panadero, y le dice: bueno, en 3 días el faraón te dará cuello. Palabra hebrea. Y todo se cumplió. Todo se cumplió, porque Dios le dio un don a José. Diga don. Dios da dones. Había un don en la vida de José. Pero lo interesante, hermanos, es que vaya conmigo al versículo número 14. Usted recordará que cuando el copero ya iba a salir, miren las palabras de José. Acuérdate pues, cuando le estaba interpretando el sueño, dice: acuérdate pues de mí cuando tengas ¿qué? Ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí. ¿A quién? A Faraón, y me saques de esta casa. Wow, vamos a hacer un alto. ¿Qué está pasando? Hermano, era un ser humano que tenía debilidades, como tú y yo tenemos debilidades. Y en ocasiones, hermanos, cuando nos encontramos en circunstancias difíciles, inmediatamente tendemos, hermano, a buscar ayuda de alguien, ¿o no? ¿Y qué era lo que estaba haciendo? Y puedo yo entender, hermano, puedo yo entender que este era un momento, porque ya tenía tiempo en la cárcel, y aunque era favorecido y hacía cosas para el jefe de la cárcel, lo que quería era salir. Lo que quería era salir. Pero escúcheme bien, en el versículo número 23. Y muchas veces, hermanos, queremos confiar en la gente, pero dice la palabra, dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Nuestra confianza no está en un hombre. Nuestra confianza está en Dios, dígalo. Nuestra confianza está en Dios. Y en el versículo número 23 dice: y el jefe de los coperos, ¿qué? Dígalo fuerte. El jefe de los coperos no se acordó de José, sino que ¿qué? ¿Quién estaba detrás de eso? Dios. Dios. Escúcheme bien. Simplemente no necesitaba José pedir ayuda a alguien para que Dios lo sacara. Dios lo podía sacar, pero no era el tiempo. No era el tiempo. Dios estaba acomodando todo. Hermanos, ¿cuántos de ustedes han estado en algún problema, hermanos, y durante todo el proceso de dolor, de tristeza, de llorar y todo, y de repente cuando llegas al punto donde Dios te bendice, tú dices: ay, cómo me hubiera gustado conocer la historia? ¿A cuántos dicen? A mí me encantaría. Sí, hermanos, y cuando vemos la historia de José, ay, mira, gloria a Dios, y mira cómo termina. Sí, hermano, pero él no la conocía. Él no la conocía. Y dice la escritura que el jefe de los coperos no se acordó de José. Y mire, vamos al capítulo número 41, versículo número 16. Respondió José a Faraón diciendo: no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Hagamos un alto. Después de 2 años, escúcheme bien, después de 2 años, José es liberado. ¿A causa de qué? De que el faraón tuvo un sueño que lo mantenía turbado. Lo mantenía turbado, y ese sueño no lo dejaba dormir ni le dejaba estar en paz. Pero el copero, que ya tenía 2 años de haber salido de la cárcel, de repente se acuerda. Pero no fue porque el copero se acordó, sino porque Dios le hizo que se acordara, porque ya era el tiempo. Dios es Dios de tiempos. Amén. Y lo interesante, hermanos, es de que dice la escritura que dice: en la cárcel hay un joven hebreo que nos interpretó los sueños a mí y al panadero, y las 2 cosas se cumplieron. Entonces el faraón inmediatamente manda a sacar ¿a quién? A José.
y lo saca de la cárcel. Y dice la escritura, hermanos, que estando en pie delante de Faraón, el Faraón le decía que le interpretara los sueños, pero él le dice: no está en mí, no soy yo. Hermanos, algo que tenemos que hacer en todo momento es darle la gloria a Dios. Algo que tenemos que hacer en todo momento es darle la honra a Dios y reconocer que es Dios en nosotros, no nosotros. Es Dios el que obra. Es Dios el que se manifiesta en nuestras vidas. Es Dios el que quiere obrar en cada uno de nosotros. Amén. ¿Usted cree que Dios tiene cosas grandes para usted? ¿Usted cree que Dios tiene cosas poderosas para usted, para sus hijos, para sus generaciones? Así es, hermano. Y tenemos que aprender a depender de Él. Tenemos que aprender a confiar completamente en Él. Y dice: Dios será el que dé la respuesta propicia a Faraón. Después de hacerlo, le dijo que ese sueño era firme de parte de Dios. Escúchame bien, el propósito de Dios es firme. El propósito de Dios es firme. Mientras José de 17 años estaba teniendo sueños, hermano, en todo el proceso se estaba marcando una historia impresionante de parte de Dios para llevarlo a bendición. Y no solamente a bendición a él, sino a sus propios hermanos que lo vendieron, a toda su familia. Tú no sabes qué es lo que Dios va a hacer. Tú no sabes lo que Dios va a hacer con tu vida. Pero si tú te mantienes en el propósito de Dios, tú te mantienes buscando la voluntad de Dios, Dios va a obrar. Amén. Dios se va a manifestar. Ahora, en Génesis capítulo número 41, cuando le interpreta el sueño, porque tuvo dos sueños, se recordará el de los manojos y de las vacas flacas y gordas, o gordas y flacas. Es interesante, hermanos, porque le dice: los dos sueños uno es. ¿Sí? Y esto quiere decir que viene firme de parte de Dios. El asunto era firme de parte de Dios. Y lo interesante es de que en el capítulo 41, en el versículo número 40, después de interpretarle los sueños de Faraón, José le da un consejo a Faraón. Le dice: Faraón, en los 7 tiempos de abundancia, quinta la tierra, separa, guarda, para que en los tiempos de escasez que vienen, después de los de abundancia, tenga todo el pueblo para comer. ¿Y qué dijo Faraón? ¿Habrá alguien más sabio que este? Wow. Y dice en el versículo número 40: tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Hermanos, lo puso como el segundo en el país de Egipto. Había un propósito grande. Había un propósito glorioso de parte de Dios. El propósito de Dios comenzó a cumplirse, se comenzó a gestar. Y de la misma manera, hermanos, no importa cuánto tiempo esté pasando, no importa cuánto tiempo esté pasando. Cuando José llegó a ese punto, tenía 30 años. Y usted se queja por medio mes que pasa. Había pasado tiempo, habían pasado ya muchos años. Él ya tenía 30 años cuando llegó a ese punto a ser el segundo de Faraón. Wow, qué impresionante, hermano. Pero aquí lo que quiero resaltar es el poder de Dios. El poder de Dios trabajando en una vida que estaba dispuesta a cumplir con sus planes. Yo te pregunto en esta mañana: ¿estás dispuesto? ¿Estás dispuesto? Escúchame bien, Dios nunca nos va a fallar. Dios nunca nos va a fallar. Dios siempre obrará. Dios siempre se manifestará. Él quiere bendecirte a ti, no solamente a ti y a tus hijos, hermano, sino a tus próximas generaciones, porque Él tiene un plan. Amén. Él tiene un plan, y aún en las dificultades, aún en las pruebas, aún en el dolor, Dios está ahí. Hermanos, lo interesante es que cuando viene la escasez sobre la tierra, la familia de José va a Egipto a comprar alimentos. Y usted conoce toda la historia. Y llegan, y José
dice la escritura que José conoció a sus hermanos, pero ellos no lo conocieron. Habían pasado muchos años. Y yo creo que otra de las cosas por las cuales no lo conocieron, hermanos, es de que posiblemente, y según la historia, hermanos, los egipcios tenían una vestimenta diferente y hasta faldita traía José. Posiblemente. ¿Sí? Traía peluca, estaba maquillado, traía aretes, no sé, tantas cosas que se usaban en aquel tiempo, no lo sé. No lo conocieron. Pero ¿cuántos de ustedes, si lo hubieran vendido sus hermanos y hubieran llegado a ese nivel de autoridad, cuando viera a sus hermanos, qué hubiera hecho? Tráiganme la espada más filosa que hay. ¿Cuántos lo hubieran hecho, honestamente? No les creo. Hermanos, aquí es cuando nosotros debemos de aprender a no tomar juicio por nuestras propias manos. Dígame un amén. No hacer las cosas porque es lo que yo siento, sino que es lo que Dios quiere. Amén. ¿Qué es lo que Dios quiere? En el capítulo número 46, en el versículo número 4, estoy terminando. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos a mí. Y ellos se acercaron. Escúcheme bien, tenían temor porque no sabían quién era. Y se acercan con temor, hermanos, y dice: yo soy José vuestro hermano. Imagínense el impacto que tuvieron esos muchachos. Y dice: yo soy José vuestro hermano, dice, el que vendisteis para Egipto. Dice: ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Puede darle un fuerte aplauso al Señor, hermano. Para preservación de vida. Para preservación de vida. Escúcheme bien, hermano. Si usted ha tenido la oportunidad de ser el primero en su familia, de conocer a Cristo, Dios tiene un propósito a través de usted. Dios tiene un propósito a través de usted, hermano. Y no importa si usted fue el segundo o el tercero que recibió a Cristo, Dios tiene un propósito a través de usted para preservar a su familia. Porque dice la palabra que seríamos salvos nosotros y toda nuestra casa. Y ese es parte del propósito que Dios tiene para nosotros. Y por eso vemos en la escritura, dice: no os pese haberme vendido acá. Dice: porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Dice: pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad, dice, sobre la tierra, y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón, y por señor de su casa, y por gobernador de toda la tierra de Egipto. Wow, qué impresionante. Pero lo más impresionante, hermanos, es el poder de Dios para mover todas las cosas. Para mover todas las cosas. Y a veces queremos intervenir en ayuda de la situación, hermanos, pero simplemente estamos estorbando. Aprendamos a depender de Dios, aprendamos a permanecer en Él. Dios tenía un propósito para la vida de José, y aún estando en un lugar diferente, siempre pronunció a Dios. Siempre honró a Dios. Decía: la interpretación viene de Dios. En cualquier lugar, hermano, donde Dios te esté moviendo, Dios está por sobre todo. Honra a Dios, exalta a Dios, pronuncia a Dios y di: esto viene de Dios. Porque todo proviene de Dios. Debemos de darle honra a Él. Y Dios puso a José para preservar a su familia. Ahora yo te digo en esta hora, hermano, hermana, no desespere. Hay propósito de Dios. Hay propósito de Dios. Y recordando la palabra en el libro de Romanos, dice la escritura, dice que todas las cosas obran para bien a aquellos que aman a Dios. ¿Cuántos aman a Dios aquí en esta mañana y dicen: yo voy a esperar en el Señor, yo voy a esperar en el Señor, no voy a desesperar, voy a confiar? Dios no olvida en ningún momento sus planes gloriosos. No los olvida. Y yo quiero animarlo en esta mañana, hermano.
Busque a Dios con todo su corazón, permanezca en Él, permanezca en Él. Permítame expresarlo de esta manera: sea celoso de lo que Dios tiene para usted. Atesórelo, arrebátalo, trabájelo y diga: Dios, yo voy a ver tu mano, yo voy a ver tu poder. Amén. Cierre sus ojos un momento, hermano. Cierre sus ojos. ¿Cuánta gente, hermanos, hoy en día está atravesando momentos de dolor? José tuvo momentos de dolor. José tuvo momentos tristes, momentos difíciles. Hermano, al momento de que empezamos a leer un poco de la escritura, y este joven leyendo, dando a conocer los sueños que Dios le había dado, es un indicativo que él simplemente confiaba en sus hermanos y que quería tener una relación normal con sus hermanos. Pero dice la escritura que ellos lo aborrecían. Y yo quiero decirle: el diablo aborrece la obra de Dios. El diablo aborrece los propósitos y planes de Dios. Pero aún por sobre todas las cosas, Dios se manifestará, Dios obrará. Y yo quiero decirle en esta mañana, hermano, en medio de tu dolor, en medio de tu pérdida, en medio de tu enfermedad, en medio de tu escasez, Él es Dios. Él es Dios. Y Él quiere manifestar su gloria. Él quiere manifestar su poder sobre tu vida.